Hoy en día existen varios fenómenos que la ciencia no puede explicar, como por ejemplo la parálisis del sueño, en el que básicamente es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado del sueño y el de vigilia, como otras diversas cosas que la ciencia aún no puede explicar. Si este tema es de interés, ponte cómodo y empecemos. Yo soy señor Tops, así que bienvenido compañero. Premonición es la supuesta capacidad de conocer hechos con anterioridad a su acontecimiento e independencia de su situación especial que no podemos ser deducidos a partir de una información adquirida en el presente mediante los sentidos. Los científicos no se ponen de acuerdo ante el fenómeno de premoniciones ni sabrán a qué es debido al factores pueden acentuarla. Clasifican esto como un hecho paranormal o bien lo atribuyen a una casualidad sin tomarlo demasiado en cuenta. Una probable explicación podría ser que para el inconsciente no exista el tiempo lineal. La mayoría de las premoniciones están interconectadas con los sueños. El lenguaje de los mismos está sujeto al código personal. Es metafórico y complicado de interpretar. Habitualmente es difícil de distinguir si se trata de un sueño corriente o algo que va a suceder. Algunas personas muy claramente esa diferencia y son capaces de reconocerlos, aunque la mayoría solo ven confirmado el sueño posteriormente. Cuando sea el acontecimiento en ambos casos no se debe aparecer ninguna culpabilidad por haber tenido una premonición y no haber conseguido impedir una desgracia anunciada previamente, ya que pocas veces se puede evitar o no de una sola persona que no ocurran los hechos. Uno de los casos más conocidos sobre premoniciones sería relacionado con el Titanic. En su primer y desastroso viaje, al chocar con un iceberg en abril de 1912, un grupo de fogoneros llegaron tarde. Al capitán declaró que el buque zarparía sin ellos, un hecho que podría haberle salvado la vida. Algunos de los pasajeros cancelaron sus reservas después de haber soñado con la fatalidad de la nave. Algunos de los sobrevivientes dijeron que se había sentido incómodo, pero que navegaron de todos modos. Flashback, datación intensa de hechos sucedidos con anterioridad que acuden a la mente bajo la forma de secuencia de imágenes de la experiencia vividas, como una forma traumática. Imagínate estar lo más de tranquilo que veas pasar delante de tus ojos una secuencia de imágenes de la experiencia. Sería bastante curioso, ¿no? Y a la vez aterrador. Como tal, el flashback no tiene un nombre oficial, sin embargo, desde la ciencia tratan el fenómeno como una alteración del cerebro. Sin embargo, otras personas creen que el flashback se da en una situación cerca de la muerte y de un momento de bastante estrés. Somos capaces de ver algunos recuerdos más importantes que hemos vivido. Si la vives, esta experiencia es una de las más increíbles que puedas experimentar. Fuerza histérica. Fuerza histérica, también llamado fuerza sobrehumana o superfuerza, es una manifestación de la fuerza extrema de los seres humanos, más allá de lo que considera normal, sucediendo generalmente cuando alguien está en situaciones de vida o muerte, o también puede ocurrir durante el delirio. Suele ocurrir cuando alguna presencia está enfrentando algo que puede generar la muerte. Estos ejemplos, sin embargo, no han sido probados y han sido rechazados por médicos de todo el mundo. La fuerza adicional se atribuye conmotivamente a un aumento drástico de adrenalina, aunque la evidencia de apoyo sobre el fenómeno es difícil, aunque se cree que es teóricamente posible. Los ejemplos más comunes son de padres levantando vehículos para salvar a sus hijos. Y cuando una persona tiene comprometida su vida, la fuerza histérica resulta en músculos desgarrados debido a un estrés mecánico, como por ejemplo, en 1982 en Georgia, Ángela Caballo junto con dos vecinos rescataron a su hijo Tony Caballo al verse caído de un vehículo al romperse el gato que lo sostenía también. En 2015 en Virginia, Charlotte Elfermir adquirió superfuerza suficiente para quitar a su padre de una camioneta. Sin embargo, los primeros experimentos mostraron que la adrenalina aumenta la contracción muscular. Sin embargo, es cuestionable si la adrenalina libera en la médula suprarrenal. Esta experiencia no ha sido algo comprobado, por lo que se cree que es uno de los fenómenos más extraños. Viaje astral. Esto es uno de los fenómenos más curiosos que posiblemente puedas vivir, simplemente un fenómeno muy aterrador para otras personas. La experiencia extracorporal es un fenómeno de los más curiosos, desde mi perspectiva. Es la sensación de estar flotando en el aire proyectado fuera del cuerpo, algo así como vernos a nosotros mismos desde afuera de nuestro cuerpo. En algunos casos el sujeto puede experimentar autoscopia, la posibilidad de ver el propio cuerpo desde el punto de vista de un observador extremo, o incluso poder proyectar otros lugares. Es un tipo de experiencia subjetiva por la cual muchos dicen haber experimentado unas
una separación de doblamiento de lo que llaman el cuerpo astral. En experimentos descontrolados, algunas personas fueron capaces de inducir la experiencia de manera apoderada. La ciencia sabe relativamente poco sobre el asunto, por no disponer de medios para comprobar dichos experimentos mediante instrumentos de medición. Para la ciencia hasta el momento no hay ninguna evidencia de que la sensación de experiencia extracorporal se trate de una alucinación, y de lo contrario. Según explica la Academia Internacional de la Conciencia, el viaje astral está relacionado con un conjunto de impresiones que cualquier sujeto puede experimentar, como por ejemplo, la sensación de caída mientras dormimos, la aparición de sonidos extraños en nuestra cabeza, la incapacidad de movernos durante el sueño o la influencia de una intensa vibración que sacude todo nuestro cuerpo. Sin embargo, no se sabe científicamente por qué sucede este fenómeno, porque son muy pocas las personas que lo viven. Parálisis del sueño. ¿Alguna vez te ha pasado que deseas hacer un movimiento, como el moverte o el hablar, pero simplemente no puedes? A esto se le conoce como parálisis del sueño, y es que tratamos de realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado del sueño y la vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el despertarse, y suele acompañarse de una sensación de angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 1 y 3 minutos, tras los cuales la parálisis se espontáneamente durante el episodio. La persona está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar gran ansiedad a la persona que lo vive. Sin embargo, no existe ningún peligro alguno para la vida, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. Este trastorno está recopilado en la clasificación internacional de los trastornos del sueño, entre el grupo de las parasomnias. Desde el punto de vista mitológico, la parálisis del sueño atribuye diversos sucesos paranormales, tales como sucubus o incubus, es decir, demonios que toman la fuerza de una mujer atractiva para seducir a los varones, introduciéndose en sus sueños y fantasías, colocando en un lugar la gente llamada a esta afección, y como buen mexicano diría, su vida del muerto, y relación con personas fallecidas que vuelven del mundo de los espíritus. Espíritus o fantasmas que involuntariamente la persona, seres extraterrestres que realizan experimentos o visiones, experiencias extracorporales o viajes astrales, entidades sobrenaturales procedentes del inframundo, provocando intencionalmente por personas que practican la brujería, tal sea como afirmó el juicio de Salem. Vampirismo. El fenómeno estará provocado según esta explicación por ataques de vampiros que ingirieron la sangre de la víctima. Un usuario de Reddit afirma que a veces experimenta algo parecido cuando sufre parálisis del sueño. En una ocasión estaba en la cama con los ojos cerrados, cuando escuchó la voz de un niño preguntándole: ¿puedes verme? Estaba acostumbrado a la parálisis del sueño, por lo que no se sorprendió. Cuando abrió los ojos no podía moverse ninguna parte de su cuerpo, excepto sus ojos. Cuando los abrió, vio a un niño pequeño que lo miraba desde los pies de la cama. El niño volvió a hacer la misma pregunta, segundos antes de que el protagonista de la historia cerrara los ojos e intentase despertarse. A pesar de lo que sabía que era un sueño, este dice que fue alucinaciones más reales de su vida. Mientras tenía los ojos cerrados, el niño según preguntándole: ¿puedes verme? Y cada vez que lo decía en su voz se hacía más profunda. Entonces el protagonista sintió que algo le rozaba el hombro. Abrió los ojos para ver que el niño estaba cerca de su rostro. Una voz profunda y cultural. El niño gritó: ¿puedes verme? Fue entonces cuando el protagonista se despertó profundamente conmocionado por la aterradora experiencia. Te observan. Si tienes una sensación de ser observado, lo más probable es que tu cerebro haya captado señales de las que no es capaz de ver tu campo de visión más directo. La mayoría de nosotros ha tenido la impresión de estar siendo observados en algún momento de nuestras vidas, ya sea una mirada o no deseada, como la de un desconocido en el metro, o una anhelada como la de la persona que nos gusta en una fiesta. Si es tu caso, sabrás que las sensaciones que acompañan este fenómeno tienen algo de paranormal, como si incluso sin mirar pudieses notar físicamente los ojos de los demás en ti. Puede que lo sepas, pero nuestro cuerpo detecta cosas más allá de que nuestra mirada consciente. Esto explica que hay ciegos que, aunque no puedan ver el sentido tradicional, su cerebro recibe informaciones. Sin embargo, fue estudiado por el psicólogo Edward Teacher. En su artículo titulado La sensación de ser mirado, fue publicado por la revista Science en 1898. Mencionaba que la razón principal de este fenómeno es que todos estamos más o menos nerviosos sobre lo que hay en nuestras espaldas. Por ejemplo, ¿alguna vez has mirado una película de terror
y al terminar la película sientes que todo te echa, que ves sombras. Pues bien, por lo que pueden investigar esto sucede porque debido al miedo nuestro cerebro se activa de manera máxima. Por lo mismo, como tú y yo miramos caricaturas, también esto sucede cuando estamos en la calle, oscura y vacía.